Bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo de lo que consiste la distribución normal. Bueno, vamos a ver ahora un ejemplo de lo que consiste la distribución normal. Nos dice, en un proceso para enlatar cerveza, el contenido por lata tiene una distribución normal con media de 12 onzas y una desviación estándar de 0.46. Calcule el porcentaje de las latas cuyo contenido sea menor de 11 onzas, sea mayor de 11.65 y esté entre 11.5 y 12.7. Pues bueno, para este ejemplo te voy a mostrar todos los pasos que hay que seguir para poder resolver cualquier tipo de ejercicio de este estilo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ejemplificarlo con el inciso A, que nos pide encontrar el porcentaje cuyo contenido sea menor de 11 onzas. Entonces, lo primero que vamos a hacer primero es normalizar los datos. Oye, pero ¿de qué manera voy a normalizar los datos? Bueno, para ello te voy a otorgar esta formulita que está acá, en donde Z siempre va a ser el dato normalizado, X va a representar el dato con el que vamos a trabajar, la U va a representar la media del problema y la sigma va a representar la desviación estándar proporcionada. Eh, de manera análoga para este problema, en el primer inciso, tendríamos el dato trabajado, que en este caso será el de 11, por las 11 onzas, x igual a 11. La media del problema pues es 12, entonces U es igual a 12. Y la desviación estándar, que es sigma, que es 0.46, entonces sigma igual a 0.46. De modo que todos estos datos los llevamos a la fórmula y los sustituimos. Entonces nos va a quedar que en lugar de poner X ponemos 11, en lugar de poner U ponemos 12 y bueno, todo eso entre sigma, 0.46. Entonces primero realizamos las operaciones, primero las de arriba, 11 menos 12, eso nos da menos 1 y ahora solamente nos queda realizar este cociente. Menos 1 entre 0.46 me da menos 2.17, de modo que el dato normalizado acá es menos 2.7. Pues bueno, ya hemos normalizado el dato para 11 onzas, que nos dio menos 2.7. Ese dato, ¿qué es lo que vamos a hacer con él? Pues ahora lo vamos a llevar a la tabla, a la gráfica de distribución normal y ubicar las áreas. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Bueno, pues ahorita te presento. Vamos a dibujar una campana gaussiana más o menos de esta manera, una curva en donde la parte central representará el 0 y cada una de las dos mitades representa un área total de 0.5. El área derecha total es 0.5, el área izquierda es 0.5, de modo que al sumar las dos te da 1, que sería como el 100% de todas las probabilidades. Ahora, en la parte derecha están todos los datos normalizados positivos y en la parte izquierda todos los negativos. De manera que a la hora de ubicar esta Z, como es negativa, la tendremos que poner en la parte izquierda, indistintamente, no importa, lo único que nos interesa es saber que está en la parte izquierda. Ahora, ¿qué nos pide el problema? Nos pide que sea menor de 11 onzas. Cuando nos diga algo que sea menor de 11 onzas, el área que vamos a sombrear va a ser todo lo que se encuentre a la izquierda del dato normalizado. En este caso, como es menor de 11 onzas, el área a sombrear va a ser toda el área que se encuentre de tu lado izquierdo. En este caso, toda esta área de acá. Porque esa área me representa todos los datos que son menores, los que se encuentran completamente en tu lado izquierdo. Ok, entonces ya habiendo sombreado el área a trabajar, vamos a ubicar y vamos a tratar de encontrar cuánto vale esa área. Vamos a ver cómo ubicar el área delimitada por algún valor normalizado. Para ello vamos a utilizar nuestra tabla de distribución normal, en donde ya nos otorgan todas y cada una de las áreas pues que delimitarían los valores normalizados, ¿no? Recuerda al final que esta área siempre va a ser medida desde el 0 hasta el dato normalizado, todas estas áreas, ¿ok? Pues bueno, vamos a comenzar. Si ya te sabes esto, puedes saltártelo, si no, pues puedes quedarte a ver cómo se realiza. Para ello, lo primero que vamos a hacer en este caso va a ser obviar el signo de mi valor normalizado. No me interesa qué signo tenga, lo único que me va a importar va a ser su parte numérica. En este paso solamente 2.117. Solo con eso voy a trabajar. Después de considerar eso, lo que vamos a hacer primero es ubicar en nuestra columna del lado izquierdo el entero y el primer decimal. En este caso, lo único que ubicaríamos en la columna de tu lado izquierdo va a ser 2.1.
primer entero, bueno, entero y primer decimal. El 2.1 estaría justamente en este lugar de acá. Lo insertamos. Posterior a ello, y en la fila que está arriba, donde está el 0, el 1, 2, 3, etcétera, vamos a ubicar el segundo decimal. En este caso, vamos a ubicar el 7 en la fila de arriba. Y el 7 estaría justamente en esta posición de acá. Ya ubicando ambos valores, en la columna y en la fila, vamos a hacer lo siguiente. Para el valor de 2.1, que se encuentra en tu columna izquierda, vamos a terminar de encerrar toda la fila correspondiente. En este caso, encerramos la fila en donde se encuentra el 2.1. Y para mi valor de 7, vamos a terminar de encerrar la columna en donde se encuentra el 7 hasta coincidir con la fila en donde se encuentra el 2.1. De forma que en el sitio en donde los dos caminos se crucen o se corten, en esta parte de acá que estoy encerrando de color rojo, va a ser mi área delimitada, ¿de acuerdo? Por este dato que estoy trabajando. De esta manera, como puedes percatarte, el área que delimita mi dato normalizado de menos 2.17 va a ser igual a 0.4850. ¿Eso qué quiere decir? Que el área delimitada desde el 0 hasta mi dato normalizado menos 2.17 va a ser de 0.4850. Ok, pues entonces ahora lo que nos queda es encontrar el área sombreada, que es la que me dice el problema, que sea menor a 11 onzas. ¿Cómo hacemos eso? Pues bueno, lo que podemos hacer es que esta área, que está sombreada, pues es lo mismo que a toda el área izquierda, que vale 0.5, le restamos toda el área que comprende de 0 a 2.17, que es la que encontramos con la tabla, es decir, 0.4850. De manera que al hacer esta resta tenemos 0.015. ¿Ok? Entonces, esa sería el área sombreada, pero no me importa el área sombreada, lo que yo quiero es el porcentaje. Entonces, bastaría con multiplicar esa área por 100 para que me dé un porcentaje de 1.5%. Bueno, ahora vamos con el inciso B, que sea mayor a 11.65 onzas. Se hace exactamente los mismos datos. Lo primero es normalizar los valores. Para ello, pues tenías que utilizar esta fórmula que te había otorgado, en donde recordemos, X es el dato que estás trabajando. En este caso, estamos trabajando ahora con 11.65. U, pues es la media del problema, que bueno, en este caso, pues no cambia, sería siendo 12. Sigma es la desviación estándar. Al estar en el mismo problema tendríamos la misma desviación estándar. Y pues nada más nos queda sustituir en la fórmula. De manera que, haciendo todas las operaciones necesarias, nos quedaría que para el dato 11.75, su dato normalizado es menos 0.76. Bueno, pues ya una vez normalizado ese valor con la fórmula, pues ahora habría que ubicar el dato normalizado en la gráfica, así como el área correspondiente a esta. De manera que, bueno, dibujamos nuestra campana de Gauss como más o menos de esta forma y ubicamos nuestro dato normalizado. Recuerda que en la parte derecha están todos los datos positivos y en la parte izquierda estarán todos los negativos. De manera que este dato se encuentra justamente en tu lado izquierdo. No importa la posición en donde lo pongas, lo importante es siempre graficarlo. Entonces, bueno, habríamos de ubicar el área, ¿de acuerdo? Que comprende este dato normalizado, pero recuerda, para ello tendríamos que utilizar la tabla la tabla de distribución normal, que ya te daba el material de apoyo, y recuerda que las áreas que se encuentran marcadas en esa tabla siempre se van a medir desde el 0 hasta el dato normalizado trabajado. Pues ahora vamos a encontrar el área que delimita este otro dato normalizado, que es menos 0.76. Lo mismo, vamos a obviar, vamos a ignorar el signo por un momento para trabajar con la tabla. Y bueno, lo primero que vamos a hacer, como si recordamos, es ubicar en tu columna izquierda el entero junto con el primer decimal. En esta ocasión, pues vamos a ubicar el 0.7. De ese modo, el 0.7 estaría justamente en este lugar, encerrado.
después de ello, y en la fila de arriba vamos a ubicar el segundo decimal, en este caso el 6, que se encontraría justo en esta posición. Una vez hecho eso, pues vamos a terminar de encerrar la fila en donde correspondiente al 0.7 y después la columna correspondiente a 6 hasta que coincidan los dos trayectos. De esa manera, puedes percatarte que en el lugar en donde ambos caminos se crucen, es en donde se ubicaría mi área delimitada. En este caso, el área delimitada que va desde el 0 hasta menos 0.76, pues vale 0.2764 unidades. Nuevamente repito, el área que te proporciona tu tabla de distribución normal, la que te otorga el material de apoyo, siempre será el área comprendida desde 0 hasta el dato normalizado. En este caso, desde el 0 al 0.76, el área es 2764. Pues bueno, una vez que hayamos ubicado el área correspondiente, ahora lo que vamos a hacer es recordar lo que nos dice el problema. ¿Qué nos dice el problema? Que sea mayor a 11.65. Nótese que en el anterior nos decía que sea menor a cierto dato. Entonces, cuando decíamos que era menor, se sombreaba el área, toda el área que se encontraba de tu lado izquierdo al dato normalizado. Sin embargo, en esta nos dicen que sea mayor a 11.65. De modo que vamos a sombrear toda el área que se encuentre en la parte derecha de tu dato normalizado. Si el dato normalizado está acá, toda el área derecha sería justamente la que está sombreado. Eso lo que me indica es todos los datos que sean mayores a 11.65. Se sombrea justamente lo que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, pues ya una vez habiendo sombreado lo correspondiente, pues ahora sí toca ubicar correctamente los porcentajes, pero para eso habíamos de ubicar correctamente el área, digamos que proporcionada, ¿no? En ese caso no es difícil percatarse que toda esta área sombreada sería lo mismo que sumar 0.5, que es toda el área del lado derecho, más el área comprendida entre 0 a 0.77, que vimos que es 2764. Haciendo esta suma, obtendríamos 0.7764 de área. Pero nos piden los porcentajes. Bueno, no hay ningún problema. Bastaría con multiplicar por 100 esa área de allá para que nos dé un porcentaje de 77.64%. Bueno, pues vamos con un último ejemplo, que es cuando nos dan ubicar un área entre dos datos. Bueno, pues bueno, aquí como puedes ver, los pasos que se van a seguir son exactamente los mismos. Lo primero es normalizar los datos. Ah, oye, pero aquí tengo dos datos, tengo 11.5 y 12.7. Pues no importa, vamos a normalizar los dos. Tendríamos que hacer dos veces la fórmula. En este caso, esta formulita de acá. Una vez con los datos del primero, en este caso el 11.5, que para ese dato, pues la media seguiría siendo 12 y la desviación estándar 0.46. Eso no cambia en nada, en ningún problema. Y otra vez con los datos del segundo, que en este caso sería el dato de 12.7, para una media y una desviación estándar exactamente igual a todo. Le digo, eso no cambia. Entonces vamos a hacerlo con el primer dato. Si normalizamos el primer dato, que es 11.5, todo esto lo llevamos a la fórmula, de modo que realizando las operaciones indicadas, nos quedaría que para un dato de 11.5, su valor normalizado es menos 1.08. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el segundo dato. Llevamos todo eso a la fórmula, hacemos las operaciones indicadas y nos quedará que cuando normalicemos el dato 12.7, su valor será 1.52. Pues bueno, ya normalizamos ambos datos. ¿Qué ahora vamos a hacer? Pues vamos a ubicarlos en la gráfica de distribución y vamos a determinar las áreas del problema. En este caso, pues bueno, recuerda, todo lo que se encuentra de tu lado derecho va a ser los datos positivos. Aquí 1.52 se ubicó indistintamente en la parte derecha, por ser positivo, y en la parte izquierda todo lo que sea negativo. Ahora, puedes ver que lo que nos pide el problema es el área que hay entre 11.5, para un dato normalizado de menos 1.08, y entre 12.7 para un dato normalizado de 1.52, o sea, toda esta área sombreada. Recuerda que lo que se sombrea es la área solicitada, pero para poder
cuantificar esa área es necesario revisar las áreas que básicamente delimitaría cada dato normalizado. En este caso, no es difícil percatarse que la sumatoria el área total se encontraría con la sumatoria de estas dos áreas. Para determinar el área que delimitaría el dato de 1.08, pues tendrías que ir a tu tabla de distribución normal, primero en la columna izquierda ubicar el 1.0 y en la fila de arriba ubicar el 8, de modo que haciendo los desplazamientos horizontal y vertical correspondientes a manera de coordenada, pues tendríamos que el área que hay de 0 a 1.08, toda esta parte, sería de 0.3599. Y algo similar vamos a hacer con 1.52, ubicar 1.52 en la columna de la izquierda, ubicar el 2 en la fila de arriba para, a manera de coordenada, poder ver que el área que hay de 0 a 1.52 es 0.4355. En este caso puedes ver que entonces el área será la suma de ambas áreas, de manera que el área total sería 0.7956, pero como nos piden porcentaje, que habría que multiplicarlo por 100, y eso nos daría 79.56%. Entonces, vuelvo a aclarar las cosas. Cuando nosotros estemos encontrando las áreas o las estemos ubicando a partir de la tabla de distribución normal dada, esa área que encontremos siempre se va a medir desde el 0 hasta el dato normalizado. Ahora, puedes percatarte que en la tabla el dato no se considera el signo a la hora de ubicarlo, se toma completamente positivo, nada más que evidentemente se hacen todas las consideraciones necesarias a la práctica, ¿no? Pero a la hora de ubicarlo en la tabla de distribución normal, el signo es completamente despreciable, únicamente te importa el número para ubicar el área. Y recuerda, siempre en la columna izquierda se ubica el primer entero y el primer decimal, y en conjunto en la fila de arriba se ubicará el segundo decimal, de manera que haciendo un desplazamiento a manera de coordenada, tanto vertical como horizontalmente, en el punto donde coincida, será el área delimitada, recuerda, desde el 0 hasta el dato normalizado. Pues bueno, así terminaríamos este video.